En aproximadamente un año con David creamos un negocio de valor de $900,000 de literalmente cero, y en este video te vamos a contar cómo lo hicimos, contando todos los procesos que fuimos instalando con Blue Hackers en su empresa para crecerla a donde está hoy. ¿Cómo sé que vale $900,000 la empresa? Te lo voy a justificar de forma muy rápida. Mira, David actualmente está en una facturación mensual de $35,000, que por 12 son $420,000 al año, donde de rentabilidad son $300,000, que multiplicándolo por un EBITDA de 3 da un EBITDA de $900,000. ¿Cómo llegó a ese múltiplo de 3? Bueno, lo primero es el crecimiento de la facturación, que es el revenue growth. David creció prácticamente su facturación de $2,000 al mes, que son $20,000 al año, un poco menos, ¿sí?, por 20 en realidad, que eso le da un múltiplo de EBITDA de 1. ¿Sí? Entonces ya se suma 1 al múltiplo de EBITDA. Entonces pasó de un año a otro a multiplicar su facturación por 20, o sea un 2000%, que eso da 1. Después, retención de facturación, revenue retention, fue del 50%. El 50% de sus clientes renuevan, eso le suma otro punto a su múltiplo de EBITDA. Después tenemos lo que es el margin, que es el margen, que es el profit, que fue el 68%, eso le suma 0.5 a su puntuación de múltiplo. Luego tenemos lo que es el ratio de LTV a CAC, que es cuánto le cuesta adquirir un cliente y cuánto vale un cliente para él, que es de 10 a 1. ¿Por qué? Porque él, para facturar $35,000 al mes, invirtió $3,500 en anuncios. Eso le suma 0.5 a su múltiplo de EBITDA. Entonces, si multiplicamos el múltiplo por el crecimiento de facturación anual que tuvo, la retención de facturación o ingresos o de clientes, el profit o el margen o la rentabilidad, y el ratio entre el costo de adquisición del cliente y el valor de vida del cliente, tenemos un múltiplo por 3. Ahora, eso no es todo. También tenemos que tener en cuenta cuáles son las partes del negocio que justamente pueden hacer que este múltiplo se baje o que sea un riesgo. Este múltiplo puede ser mucho mayor, pero decidí ponerle un 3 para ser conservador. Tenemos el riesgo de persona clave. No tiene ninguna persona clave que sea un riesgo más allá de él, pero todos sus procesos están documentados y tiene un equipo de coaches que estamos formando. Además de eso, tiene un equipo de ventas que vamos a desarrollar, y todas esas partes van a eliminar este riesgo. Entonces este riesgo pasa a ser 0. Después lo que tenemos es el key client, que es básicamente un cliente clave que si se va el negocio se cae. No hay ningún cliente que represente más del 25% de la facturación, porque son varios clientes de distintos tickets, obviamente todos high ticket, pero ninguno representa más de $15,000 en su negocio. Entonces este riesgo no está. Después tenemos lo que es el single channel risk, que justamente si hay un riesgo de que sea un solo canal. Y si bien David crece mucho de sus ingresos por la parte de seguidores, también tenemos tráfico pago, por lo cual esto no es un riesgo. Después tenemos lo que es la parte de data. La data está documentada en dashboards, por lo cual no tenemos un riesgo alrededor de esto. Y el riesgo del mercado no es un mercado que esté en decadencia, sino que está en crecimiento. El mercado de crecer en redes sociales, por lo cual esto tampoco es un riesgo. Lo cual nos da este múltiplo de la facturación para llegar a $900,000 de valor de su empresa. ¿Por qué digo que antes valía 0? Porque si bien estaba facturando $2,000 al mes, que son $24,000 al año, había un riesgo de solo un canal, que era vender orgánico. Había un riesgo de Keyman, porque era el único que lo hacía. Y había un riesgo de data, de que la data no estaba documentada en dashboards y no habían procesos. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Vamos a ir a eso. Entonces, David, cuando empezaste con nosotros en Blue Hackers, antes de obviamente trabajar en optimizar con nosotros, cuéntame cuáles eran tus 4P, que las 4P es lo primero que trabajamos en cualquier negocio de Blue Hackers, o lo que antiguamente también llamábamos el NTPB. ¿Qué es esto? Persona, a quien apunto; promesa, ¿qué le prometo?; precio, cuánto cobro; y vehículo, que es justamente, o paquete, que es como empaqueto las cosas de forma distinta, que sería nicho, transformación, precio y vehículo. ¿Bien? Entonces, antes de trabajar con nosotros, cuando recién empezaste y estabas en esos 2,000 al mes intentando escalar, que empezaste a trabajar con nosotros en la mentoría, ¿cuáles eran esas 4P? Bueno, primero no las tenía claras realmente. Solo estaba como diciendo ayudo como a crecer tus seguidores. O sea, pero que no tenía clara un nicho. Digamos que no hay una persona, ¿sí? Vamos a poner aquí, no había una persona
la promesa era crecer seguidores, Sí, 10.000. crecer 10K. ¿Ya estaba específico lo de 10K o era solamente crecer? Era 10.000, sí. Ok. ¿Y el precio? El precio era $1.000. $1.000, ok. ¿Y el vehículo o la metodología, ya tenías alguna o era simplemente...? Estaba rondando entre muchas, no estaba claro. No había claridad en esto. Entonces, una vez que trabajamos con Blue Hackers, vamos a ponerlo en azul por Blue Hackers, ¿cómo transicionó esto? ¿Cómo pasó a definirse esto? Entonces, ¿quién es ahora tu nicho o tu persona ideal? Son marcas personales y coaches. Marcas personales y coaches. ¿Algún tipo de criterio de calificación que tengan cierta facturación o cantidad de seguidores o ninguno? Sí, que ya tengan clientes. Con clientes. Ok, fantástico. Entonces aquí tenemos la primera lección, definir de forma específica a quién apunto y cuáles son los criterios de calificación. Porque si no, lo que pasa es que si yo te digo te ayudo a crecer en redes sociales, puedes llevarme a una pizzería que por ahí no tiene dinero y no sé, todo bien con las personas que tengan una pizzería, pero si es una pizzería en Argentina, por ahí apenas está ganando de rentabilidad para él $1.000 a $2.000, por lo cual es muy distinto a una persona que tiene una marca personal, por ejemplo como yo, que gano $300.000 al mes, bueno, ingreso en mi negocio, la mitad es la rentabilidad, $300.000 al mes, y obviamente tengo más dinero disponible, y no solo eso, sino que representa para mí mucho más valor el crecer mis seguidores. ¿Por qué? Porque si David aumenta mi facturación por crecer mis seguidores de 300.000 al mes, un 10% son 30.000 adicionales para mí, versus que si yo estoy facturando $300 al mes y me aumento un 10%, son solo $30. Entonces, para David es el mismo trabajo para una persona o para otra, pero para mí es mucho más grande el valor, por lo cual me puede cobrar más por el mismo trabajo. Y esa es una de las primeras claves para vender high ticket. ¿Qué cambios viste específicamente cuando cambiaste la promesa, cuando cambiaste la persona, o qué problemas tenías antes y cómo fue después de cambiarla? Cambiar la persona me permitió llegar justamente a esas personas que sí les ayudaba a crecer su audiencia e iba a representar más rentabilidad. De hecho, sí me llegaron al inicio pizzerías antes de trabajar. Sí, bueno, Sí. mira, qué loco, ¿no? Sí. No está guionado esto. Sí. ¿Y ¿qué pasó después? Ya empezó a definirse más, esas personas se sintieron más identificadas y así pude también darles un servicio que pudiese generar más rentabilidad para ellos. ¿Y la promesa cómo cambió alrededor de eso? Porque tú tienes varias promesas ahora, Sí, ¿no? ya no es 10.000, ya es 100.000 e incluso más, es la promesa. 100.000 seguidores. Y cambiar la promesa y cambiar el avatar o la persona a la que apuntas, ¿qué precio te permitió cobrar ahora? ¿Cuál es tu rango de precios? Del menos al mayor. Del menos es de 2.500 a 5.000. Bueno, vendiste uno de 7.000 ahora, ¿no? Sí, bueno, 7.000 de hecho. Acaba de vender su primer ticket de 7.000, así que felicidades. Pero bueno, miren esto. O sea, si hacemos las cuentas y sacamos un promedio de, por decir un número, 4.000, ¿ok? David, literalmente trabajando 4 veces menos, facturaría lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo cobro 1.000, necesito 4 clientes, pero si yo cobro 4.000, necesito un solo cliente. Entonces, ¿cómo ganas más si trabajas menos? Bueno, literalmente subiendo tu precio. Porque necesitas menos clientes y además necesitas menos complejidad operativa, por lo cual es mucho más fácil escalar. ¿Y qué pasó con el vehículo? Porque esto también es importante, ¿no? ¿Cómo hiciste para diferenciarte del resto de las personas que también enseñan a crecer en redes sociales más allá de tus resultados? Bueno, me di cuenta que siempre estaban enseñando la misma metodología, pero la metodología que a mí me había funcionado no era la que estaban enseñando, que tiene mucho que ver con, en lugar de hacer cantidad, es ir por la calidad y ahí sí después aplicar la cantidad. ¿Y cómo se llama esa metodología? Esa metodología se llama sistema de formatos virales. Virales, bajo la marca de Viral Masters. Entonces, ¿qué pasa? Esto le permite a David diferenciarse, más allá de que obviamente tiene millones de seguidores, de una persona que justamente esté enseñando también a crecer redes sociales. Porque uno puede decir, ¿por qué le va a pagar a David $2.500 a $7.000 versus un cursito de $50 de cómo crecer en redes sociales? Más allá de esos resultados personales, primero, porque se enfoca en un nicho específico y esa persona va a decir, esto es para mí, esto me interesa a mí, esto es personalizado para mí. Segundo, porque tiene una promesa muy atractiva de seguidores, o sea, 10.000, 100.000 seguidores como mínimo. Y después, porque tiene un método único que es distinto a lo que todo el resto hace. Entonces, tiene una forma única a lo que otros cursos te pueden enseñar. David, muchas personas solamente se estén preguntando, bueno, es que David tenía muchos seguidores y por eso es que le fue bien con Blue Hackers. Al fin y al cabo, los seguidores que tenías eran parecidos, ¿no? Cuando estabas facturando esto. O sea, ¿cuántos seguidores tenías cuando estabas en Blue Hackers? Tenía como 2.2 millones en total. 2.2 millones Sí. Y tu negocio no pasaba de los $2.000 al mes, ¿no? No tenía claridad.
No. Entonces, no tiene que ver con los seguidores. O sea, literalmente la misma cantidad, bueno, obviamente creció un poco de seguidores, pero lo que cambió fue estos fundamentos y esto permitió que cambiáramos el resto. Entonces, ya tenemos la oferta clara, ¿sí? Vamos a ir a la siguiente parte. Una vez que tuviste la oferta clara, ¿cuáles fueron los pasos que empezaste a seguir para captar clientes con tu negocio trabajando con nosotros en Blue Hackers? Sí, bueno, de hecho, básicamente tenía esa audiencia, tenía un potencial muy grande porque es como tener un activo, pero no sabía cómo rentabilizarlo. Entonces, eso era lo más importante y las dos son muy importantes. Entonces, ¿cuáles fueron los pasos que seguí para empezar a rentabilizar? Siento que cuando estás en una facturación por debajo de 10,000 es mucho trabajo de mentalidad y enfoque porque te están llegando muchas oportunidades de hacer low ticket, de hacer como muchas formas, pero a la final tienes que tener claridad de que el objetivo que quieres está definido por una cantidad de clientes y entre menor sea esa cantidad de clientes para ese objetivo va a ser mucho más fácil operativamente. Entonces, lo primero fue tener esa claridad y decidirme quemar todos los barcos y solamente irme por ese objetivo. Y ya después de eso, empezar a estructurar, bueno, ya definiendo el nicho, definiendo también la promesa, seguir los pasos básicamente fue ¿Qué como lo miedos más tenías importante. cuando tuviste que enfocarte en cortar opciones? Es este síndrome del objeto brillante como siempre, porque todo parece hermoso antes de hacerlo, pero cuando entras siempre hay un valle como de la decepción en donde te hace abandonar y después estás probando otra cosa y después otra cosa, o cuando estás bloqueado vas a intentar otra cosa. Entonces eso fue lo que rompí. Total, y al fin y al cabo, a ver, no siempre te fue bien con Blue Hackers. Los primeros meses no te iba bien hasta que ya encontramos la vuelta y te empezó a ir bien y el crecimiento fue exponencial. Entonces la gente se rinde y eso creo que también lo dice Hormozi cuando hay ese valle a la muerte. Entonces lo que pasa es que tú estás aquí con tu negocio y tienes un quiebre para subir y en ese quiebre la gente dice, esto no funciona y lo deja y entonces después tienes una subida. Entonces al fin y al cabo lo que tienes que entender es eso, ¿sí? Y muchas veces hay algo que pasa, que es una gráfica que yo siempre explico, que es los resultados con el tiempo. Entonces tú, lo que pasa es que va pasando el tiempo, ¿ok? De forma así lineal y lo que pasa es que los resultados van a ir creciendo a medida que pasa el tiempo de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de las personas se dan por vencidos aquí, sí, que es cuando puse mucho tiempo pero no logré resultados y no entienden que ponerle un poco más de tiempo te lleva aquí. Y sobre todo, tienen estos resultados cuando se mantienen persistentes y se olvidan de que esto lo lograron por lo que hicieron aquí, no por lo que hicieron aquí. Entonces, te lo pongo de una forma muy simple. Si yo invierto hoy $1,000 en anuncios, las ventas que tengo hoy de esos $1,000 que invertí hoy no son de esos $1,000 que invertí, son de las ventas que vinieron de lo que yo llevo invirtiendo a través de meses. Entonces, se trata de entender que el retorno de resultados con el tiempo no es lineal. Entonces, teníamos la oferta clara. ¿Qué fue lo primero que hiciste para captar clientes? ¿Qué estrategia? Bueno, teniendo mi audiencia, lo que empecé a hacer fue historias dirigidas hacia ese nicho, ya que mi audiencia era grande. Y o sea, básicamente una secuencia de historia, y la secuencia de historia que recomendamos en Blue Hackers es, estoy buscando a 5 personas, ¿ok? Supongamos que estos son 5, para lograr este resultado en tanto tiempo. Si te interesa, escríbeme un DM. Entonces, ¿cuál es la secuencia? Estoy buscando a 5 marcas personales y coaches que quieran crecer 100,000 seguidores en los próximos 6 meses. Si te interesa, respóndeme seguidores al DM. Entonces, una vez que tengo la oferta clara, lo que tengo es eso. De ahí lo que va a pasar es la siguiente secuencia, ¿sí? Las personas me van a escribir en el chat. Entonces, supongamos que esto es una bandeja de chat. ¿Y qué pasa? Me van a llegar un montón de personas que no son calificadas y está bien. Y lo que tengo que hacer ahí es filtrar a las personas a través de una serie de preguntas que nosotros enseñamos, que por cierto, si quieres, tenemos un curso gratis en YouTube explicando toda la secuencia de conversaciones. Es un curso de casi 3 horas, así que lo puedes buscar en mi canal o te lo voy a dejar por aquí si el equipo se acuerda de ponerlo o en la descripción. Y ahí simplemente sigues la secuencia y llevas a las personas a una llamada, ¿no? Entonces ahí, llamada y tenemos un cierre. Bien, y también el guión de ventas está explicado en el curso gratis, así que literalmente si ya clarificas tu oferta, creces un par de seguidores, si no tienes seguidores también puedes prospectar a la gente o puedes hacer anuncios. Lo que puedes hacer a través de los mensajes es calificar, nutrir a las personas o convencerla a agendar una llamada y ahí en la llamada sigues el guión y cierras ventas. ¿Qué cuellos de botella te empezaste a encontrar en el camino una vez empezaste a lanzar esto? Temas de asistencias, temas de cierre, temas de falta de tráfico para aprender ads. O sea, cuéntame esos cuellos de botella si hablamos de esos cuellos de botella y cómo lo fuimos resolviendo para darle un cierre.
Algo que me parece muy interesante y es que el mayor cuello de botella es no saber cuál es el cuello de botella. Y pasé por ese proceso de estar probando cosas diferentes sin saber que el verdadero problema era no tener leads suficientes calificados, y ese fue el primero. Entonces hacía llamadas con leads que no eran calificados y no estaban comprometidos. Lo segundo se volvió el cierre, ya cuando estaban llegando mejores leads, era mejorar mi tasa de cierre y entender todo el proceso de ventas, y eso mejoró un montón también. Y ya después de eso es poder automatizar el servicio, porque la gente no valora el esfuerzo que tú haces, sino valora es la transformación que le das. Entonces enfoqué muchísimo en esa parte y esos fueron como los puntos más importantes. ¿Asistencia tuviste en algún momento cuello de botella o no? De asistencia también, sí. Ok, asistencia. Entonces vamos a hablar de cómo resolver esos cuellos de botella. Bien, porque ¿qué pasa? No es todo rosas y flores. Lo que tenemos que entender es lo siguiente. ¿Sí? A ver, vamos a hacer un par de cuentas rápidas, ¿no? Primero que nada, vamos a ver que tenemos, no sé, 1000 mensajes. De esos 1000 mensajes pueden haber 100 personas calificadas. De ahí pueden agendar 20 personas. Y si mi asistencia es mala, pueden asistir 10. Y si mi cierre es malo, me va a comprar una. Entonces tenemos que empezar a resolver los cuellos de botella para aprovechar y exprimir más el volumen que tenemos, porque la mayoría de la gente se enfoca aquí en que no tengo la suficiente cantidad o los leads no son calificados, pero no entienden que si duplican esto, duplican todo el resto sin más esfuerzo. Entonces lo primero es la claridad, y para entender la claridad lo que tenemos que entender es esto, y justamente necesitas conocer tus números, y tus números son los siguientes, ¿sí? Primero que nada, ¿cuántas llamadas calificadas? ¿Sí? Que yo le digo siempre Qualified Booking en inglés, tengo, ¿sí? Antes de eso, ¿cuántas llamadas calificadas que asisten? Entonces tengo, para tener un cierre, ¿ok? Tengo que tener llamadas calificadas que asistan, para eso tengo que tener llamadas calificadas agendadas, para eso tengo que tener llamadas agendadas, entonces bookings agendados, y para eso necesito un volumen de mensajes, seguidores o ads. Entonces, hago anuncios, consigo llamadas, de esas llamadas tantas son calificadas, tantas asisten y tantas cierro. Entonces tenemos que entender en qué etapa se están quedando las personas. Ahora, ¿en qué números deberíamos apuntar? Deberíamos estar teniendo los siguientes números o porcentajes, los voy a anotar aquí. Más o menos un 20 a 25% de porcentaje de cierre. Deberíamos estar apuntando más de un 70% de asistencia. El porcentaje calificado varía mucho, pero en un 20 o un 50% está bien. Yo lo que veo no es tanto el porcentaje, sino los costos. Y después de eso, lo que tenemos que tener en cuenta es ya el volumen en sí. Pero si alguno de estos porcentajes está bajo, tengo que enfocarme en subir esto antes de subir el volumen, porque si no, es como tirarle agua a un balde con agujeros. Entonces, David, lo primero que tenemos que entender es eso, ¿no? Para lograr la claridad es los números. Los números dan claridad y la claridad genera claridad. Esto es una frase que dije el otro día en mi mastermind, pero la claridad genera claridad. Si yo sé justamente cuál es el cuello de botella, sé cómo resolverlo. Y para eso necesito conocer mis números, porque de ahí es donde se deriva el resto. Luego tenemos la parte de la calidad. La calidad, ¿cómo viene? Viene obviamente del volumen también, porque obviamente lo que tenemos que entender es que, a ver, hay personas que me dicen, no tengo leads calificados con mis anuncios. Y le pregunto, ¿cuánto invertiste? Me dicen $50. A ver, tienes que entender la matemática. Entonces, por ejemplo, si yo invierto, si yo tengo un precio, ¿sí? De, a ver, $1000. Si yo estoy buscando principalmente duplicar mi inversión, porque luego ya podemos tener un ROI por 4 como nosotros tenemos en escala o por 10 como tiene David, que más o menos son ROIs a los cuales se pueden llegar. El ROI es el retorno de inversión, o sea que si yo invierto prácticamente, no sé, $100 consigo $1000 o $400, o sea, es por cuánto multiplico mi inversión en ads. Si yo tengo un precio de $1000, tengo que entender lo siguiente. Inicialmente, hasta que mi algoritmo de Facebook, mi pixel de Facebook se entrena, mi proceso de venta se valida, encuentro la batería, un montón de factores que requieren de tiempo y de volumen, voy a apuntar a duplicar mi inversión. Entonces, si yo apunto a duplicar mi inversión, 1000 dividido 2 es igual a 500 de costo de adquisición. Entonces, mínimo tengo que invertir $500 hasta decir, no me están funcionando los anuncios. Ahora, ¿qué pasa? Si yo cierro una de cada 4 llamadas, que es el 25%, contando las que no asisten, no son calificadas o lo que sea, estoy hablando de que tengo un costo de llamada dividido 4 de $125.
$60. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy justamente invirtiendo $60 en anuncios, no voy a llegar siquiera a invertir lo que necesito para conseguir una llamada calificada y yo necesito 4 de esas para lograr duplicar mi inversión. Y ahí es donde tienes que entender que hace falta el volumen. Otra cosa es el tema del mensaje. El mensaje es lo que hace que una persona sea calificada o no. ¿De qué depende el mensaje? De la promesa y de la persona. Entonces, si yo te ayudo a crecer seguidores, me puede llegar cualquier tipo de persona, pero si yo ayudo a coaches y marcas personales que ya tengan clientes, ya son personas calificadas porque ya tienen clientes y ya están creando contenido. Y si yo te prometo crecer 100.000 seguidores, no es lo mismo que crecer 10.000 seguidores. ¿Por qué? Porque si yo te prometo crecer 10.000 seguidores, me van a llegar marcas personales que tengan menos de 10.000 seguidores o que tengan cuentas más chicas. Y si tienen cuentas más chicas van a tener menos dinero. Entonces la promesa afecta a la calidad del cliente que yo voy a traer. Luego tenemos la cantidad y la cantidad se relaciona un poco con eso. Si yo invierto poco, entonces no voy a llegar a lo suficiente volumen que necesito para alimentar el algoritmo de Facebook, poder optimizar y mejorar mi retorno de inversión y sobre todo llegar a cubrir el costo de adquisición de un cliente, que es lo que necesito. Y muchos se dan por vencidos en ese valle de la muerte hasta que retornan su dinero y lo empiezan a multiplicar. También tienes que entender que el retorno de los anuncios no es lineal, no es que yo invierto $1 hoy y saco $1 hoy, sino que ese dólar se puede recuperar en 3, 6 a 12 meses. Hay personas que me compran después de 1 o 2 años y si yo pagara mis anuncios diría, bueno, listo, no me es rentable y no me compran y ya está. Pero si tú te mantienes consistente, obviamente optimizando el mensaje con los anuncios correctos, te van a comprar. Entonces a veces necesitan volumen y paciencia más allá de optimizar el mensaje. Entonces la parte de cantidad tenemos que entender que hay 3 partes. Primero, ads, que si tienes el suficiente presupuesto y paciencia y experiencia, puedes ir por esa ruta. La segunda es seguidores, que esto toma más tiempo, ¿sí? Que es básicamente crecer tus seguidores, que bueno, si trabajas con David te va a ir muy bien, muy rápido. Y la tercera es la parte de la prospección, ¿sí? Que es justamente prospectar personas a través de mensajes. Esta es la de si no tienes tiempo o habilidad. O sea, si tienes dinero, anuncios. Si tienes la habilidad, crece tus seguidores o modela contenido. Y si no tienes ninguna de esas, simplemente prospectas personas. O por último, es referidos, que es simplemente preguntarle a personas, hey, ¿conoces a alguien que necesita ayuda con esto? O incentivar a tus clientes a que te refieran a alguien a cambio de darles un dinero y darles un descuento al referido para que lo incentive a referir. Luego tenemos la tasa de cierre. Entonces, David, para resolver esto, bueno, primero hablemos de asistencia antes de resolver el cierre, ¿sí? La asistencia, ¿cómo la resolvemos? Bueno, tenemos que entender que la asistencia es igual al valor, ¿sí? Y recordatorio, ¿sí? Entonces la persona se tiene que acordar de la llamada, tienen que saber cómo acceder y tienen que percibir el valor de la llamada. Entonces, si yo tuviera una llamada para aprender a jugar fútbol con Leo Messi, seguramente asistiría. Si yo tuviera una llamada para aprender de negocios con Alex Hormozzi, seguramente asistiría. Entonces, el valor de la llamada es lo que determina la asistencia. ¿Cómo genero valor a través de la llamada? A través de nutrir a la persona lo suficiente, luego de que agenden la llamada, de que muchos casos de éxito, mucha validación del método, mostrar cómo es único, dar valor, generar insights para que la persona quiera asistir. Y además de eso, recordar a través de mensajes de texto, WhatsApp, llamadas y todo ese tipo de cosas para lograr que la persona asista. Ahora, una persona si se ofende porque le recuerdes, es que no es tu cliente ideal. ¿Por qué? Porque si tú explicas por qué envías tantos recordatorios, la persona no se va a ofender. Si tú vienes y le dices a la persona, mira, te envío tantos recordatorios porque a las personas se les suele pasar y eso hace que nuestro equipo pierda espacios en el calendario que le podría dar a alguien más, la persona no se va a ofender, sobre todo si lo enmarcas como un beneficio para ellos. Entonces, si tú le dices, mira, lo hago por ti para que no se te olvide, fantástico. Versus lo hago por mí porque no quiero perder mi tiempo, es distinto. Entonces, siempre si lo marcas en alrededor del beneficio de la persona y le recuerdas por qué, va a asistir más. Puedo hacer un video aparte de cómo hacer que más personas asistan, pero en general lo que más he visto es quitar un poco la presión de la llamada, que no sea tan agresivo para que la gente se asuste, enviar más recordatorios, enviar claridad o contactar a la persona por teléfono para explicarle cómo asistir y darle esa claridad para que asista fácil. Y también que perciba el valor a través de crear una buena marca, un buen posicionamiento y buenos casos de éxito para que vea el valor de la llamada. Esos son un poco los factores más relevantes en la asistencia. En cuanto al cierre, ¿qué objeciones te encontrabas cuando empezabas a cerrar? Primero, no sabía encontrar las objeciones y ese es otro principal problema. Me decían cómo lo tengo que pensar y yo, bueno, piénsalo, y ya no volvían a hablar conmigo. Entonces aprendí de que todas esas excusas, bueno, no son como objeciones reales, es porque no hay como una confianza real. Entonces buscaba
como entender más el dolor de la persona y de esa manera también preguntarle como, bueno, como que me contara más, que fuese más honesto y que se abriera más hacia mí para poder ver si realmente esa persona estaba interesada o no. Eso es el primer consejo. O sea, si te dicen que lo tienen que pensar, el tema está implícito en el cuestionamiento. O sea, lo tengo que pensar. Significa que hay algo que tienen que pensar. Hay algo detrás. Entonces, ¿qué tienen que pensar? ¿Cuál es esa cosa? Porque, de vuelta, nadie piensa sobre algo. O sea, nadie piensa sobre nada. ¿Será el momento correcto? ¿Es mucho dinero? O sea, ¿será que tengo el dinero? ¿Será que vale el dinero? ¿Será que lo puedo conseguir más barato? ¿Será que lo puedo hacer solo? ¿Será que lo hago más adelante? Entonces, a mí algo que me gusta para resolver esa objeción es primero quitar la presión. Entonces, lo que yo hago es le digo, mira, no hay problema. Lo tienes que pensar, fantástico. ¿Cuánto tiempo necesitas? Y entonces la persona me dice, bueno, 2 días. Le digo, bueno, agendemos una llamada para dentro de 2 días, fantástico, agendo la llamada. Y cuando ya dejamos la llamada agendada y se quitó la presión, le digo, por cierto, como para prepararme mejor para la llamada, ¿qué tenías que pensar? Y lo digo con esa tonalidad de curiosidad. Entonces la persona me dice como, sí, la verdad es que no sé si es mucho dinero, y sale la objeción real. Y si me dice, no sé, simplemente no sé, le puedes decir eso. Entonces dime eso, simplemente no sabes qué hacer y eso es lo que tienes que pensar. Sí, ok, fantástico. Y ahí yo lo que hago es que le listo las razones por las cuales alguien generalmente tiene que pensarlo. Entonces le digo, mira, y empiezo a decirlo todas así rápido hasta que la persona me frene. Le digo, mira, generalmente cuando alguien lo tiene que pensar suele ser, puede que lo consiga más barato en otro lado, puede que lo haga solo, puede que pierda el dinero y tengo miedo de que no funcione. Puede que realmente esto no vaya con mi marca y me sienta incómodo haciendo esta estrategia. Puede que mi pareja no lo apruebe, que mi socio no lo apruebe. Puede que no sea el momento para hacerlo, puede que no tenga tiempo. Y empiezo a listar razones hasta que la persona me dice, sí, eso es. Y ahí encuentro la objeción real. Y ahí trabajo en resolverla. Entonces, ¿qué otro tipo de objeciones detrás del tengo que pensarlo encontraste, David? Como tengo que revisar mis finanzas. Ok, entonces tengo que revisar mis finanzas, es muy simple. Es decirle a la persona, mira, fantástico, no pasa nada, ¿qué de tus finanzas tienes que revisar? Entonces le dices, bueno, quiero saber si tengo el dinero disponible. Entonces le dices, mira, entonces lo primero que haces es aislar la objeción. Mira, si tú encuentras que tienes el dinero disponible, 100% estamos adentro. O sea, es una cuestión de que encuentres el dinero disponible y ya con eso estamos adentro. Entonces la persona te va a decir que sí, o te va a decir que no y te va a decir como, bueno, no sé, y ahí va a estar la verdadera objeción. Porque ahí ya la persona, cuando notes la tonalidad, vas a ver si la persona está segura o no. Y le dices, mira, te noto con un poco de duda. ¿Hay algo más detrás que no me estés contando para poder ayudarte? Y siempre alrededor de ayudar a la persona y con su mejor interés en mente. Entonces la persona va a decir, bueno, sí, tengo que revisarlo. Sí, estoy dentro, pero tengo que revisarlo para ver si tengo el dinero. Entonces ahí le dices, mira, ¿estarías abierto a que te ayude? Y la persona dice, sí, pues ayúdame. Dice, bueno, ¿qué te parece si tenemos una conversación honesta sobre tus finanzas ahora mismo para encontrar un plan de pagos para que puedas entrar? Ya que con algunos clientes solemos ser un poco más flexibles en planes de pagos cuando vemos el potencial en trabajar en su negocio y que realmente podemos ayudarlos. Entonces la persona va a decir sí, entonces ahí le dices, bueno, fantástico. Si quieres, revisa tu cuenta y dime cuánto proyectas de ingresos en los próximos 30 días. Entonces siempre empiezas por la parte de ingresos porque es una parte un poco menos agresiva. Entonces le dices, mira, bueno, voy a cerrar, no sé, 3 clientes de $2,000 tengo los próximos 30 días. Y dices, bueno, ¿y cuánto de esto te queda rentabilidad? Bueno, $2,000, ok, $2,000 libres en los próximos 30 días. Vale, fantástico. ¿Y cuánto tienes disponible en dinero en efectivo, tanto en el banco como en efectivo? Y ahí le preguntas un poco más directo y la persona te va a decir como, bueno, tengo tanto disponible. Y siempre si lo preguntas con una tonalidad tranquila, que alrededor de buscar una solución, la persona te lo va a decir. Y ahí lo que le puedes decir, si se pone con resistencia, es, mira, no te estoy preguntando cuánto tienes disponible para gastar, solamente quiero saber cuánto tienes en total en todos tus activos para poder crear el mejor plan de pagos que sea conveniente para ti, porque obviamente no quiero descapitalizarte porque el flujo efectivo y el efectivo es la sangre del negocio. Entonces ahí la persona te va a decir, le dices, bueno, fantástico, ¿y cuánto tienes disponible en tarjetas de crédito? Listo, tanto. ¿Y crees que podrías llamar al banco y pedir otra tarjeta? Sí, no. ¿Crees que podrías llamar al banco y pedir que te extiendan el límite de tus tarjetas actuales? Sí o no. Y después le dices, bueno, si ninguna de las anteriores te hace que la persona tenga el dinero y no encuentras el dinero, que generalmente en este punto ya lo encuentras y ya pueden proceder al pago, simplemente agarras y le dices, bueno, ¿y qué cosas podrías vender que tienes ahí en la casa tiradas que probablemente no usas? Que después las puedes comprar mucho más caras y mejor cuando tengas dinero. Y yo, por ejemplo, tengo una historia que cuento siempre con eso, y es que tengo 2 clientes, Giancarlo y Enio, que vendieron su carro para entrar a mi mentoría y después se compró uno un Mercedes-Benz
de como $80,000 y el otro se compró también como un carro súper bueno, no me acuerdo ahora cuál, pero también mucho mejor que el carro que tenía. Entonces, también le puedes contar una metáfora, un estudio que se hizo, que es que pusieron a un grupo de niños en un salón y les dieron un chocolate y les dijeron, bueno, si no te comes el chocolate y vuelvo en 1 hora te doy otro chocolate. Y que los niños que no se comieron el chocolate recibieron otro chocolate y a lo largo de la vida fueron más exitosos. Que a veces hay que hacer sacrificios al corto plazo para crecer a largo plazo. Entonces ahí resuelve la objeción del dinero y simplemente de vuelta. O sea, si quieres ya todo el manual de objeciones que nosotros entregamos a nuestros clientes de más de 200 páginas, solamente agenda una llamada para charlar con nosotros, a ver si puedes ser uno de nuestros clientes y si aplicas para que te ayudemos garantizado por contrato. Entonces la parte del cierre ya la trabajamos. La parte del servicio, lo que tenemos que entender es que cuando estamos trabajando, tenemos que entender que tenemos que realizar las actividades que más valor por hora nos generen. Entonces, no hay nada que cuando estás en este punto del negocio te genere más valor por hora que cerrar llamadas de ventas. Entonces teníamos que poner a David en lo que es el rol más importante, que es cerrar clientes. Hay 2 cosas que tienes que hacer en tu negocio: cerrar clientes y darles resultados. Nada más es más importante que eso. Todo el resto son cosas secundarias alrededor de eso y no tienes que olvidarte del foco. Entonces lo que hicimos con David fue entender, ok, ¿cuáles son las actividades que estaba realizando? Hicimos una auditoría de XDS, bien, que es básicamente auditar qué actividades realiza de forma repetida. Por ejemplo, encontrar contenido para el cliente, darle fórmulas de viralidad, supervisar la grabación del contenido, supervisar qué resultados tiene, encontrar los reels más virales y todo eso, documentarlo en procesos y luego reclutar a otra persona y entrenarla para que pueda realizar eso sin el tiempo de David ahí, para que David se pueda enfocar en la parte de cerrar ventas, porque su valor por hora es mucho más alto cuando se enfoca en ventas y no se distrae en otras cosas. Así que espero que te hayas llevado un par de tips y consejos del video. Creo que estuvo bastante exhaustivo, bastante profundo. Vayan a seguirlo a David en Viral Coach para crecer sus redes sociales, porque es el más crack en todo esto de todas las personas. Y simplemente si quieres que nosotros te ayudemos a hacer algo así con tu negocio, obviamente más a detalle y dándote procesos operativos paso a paso, entrenando tu equipo, incluso haciendo gran parte de esto por ti, solamente agenda una llamada tocando debajo el botón, link o lo que sea que haya y por ahí nos vemos. Pero nada de esto va a funcionar si no lo aplicas de la forma correcta. Así que si no vas a agendar una llamada, simplemente lo que te recomiendo es que toques aquí para ver nuestro curso gratis con un documento de 200 páginas de procesos explicándote paso a paso cómo resolver los cuellos de botella en tu negocio y crecer a tus primeros 10,000 al mes.